osciladores armónicos. Los osciladores armónicos generan ondas senoidales, se basan en el circuito tanque y normalmente utilizan transistores bipolares, pero también puede ser transistores de efecto campo. El circuito tanque es simplemente una bobina conectada en paralelo a un capacitor. Para simular el funcionamiento del circuito tanque, coloco dicho circuito tanque, ¿sí?, una fuente de alimentación de tensión conectada a un switch controlado por tensión, ¿sí? Y acá tenemos una tensión que controla el switch. Lo que va a hacer este circuito es que va a conectar primeramente la tensión de alimentación para que se cargue o se energice el circuito, y luego un tiempo determinado se va a desconectar el switch y no se va a volver a conectar nunca más. Y eso nos va a permitir saber qué es lo que pasa acá adentro solamente con el capacitor y la bobina. Primeramente, recordemos que tanto el capacitor como la bobina tienen la capacidad de almacenar energía. El capacitor la almacena en forma de campo eléctrico y la bobina lo almacena en forma de campo magnético. Uno depende de la tensión y otro depende de la corriente. Lo que va a suceder entonces es que ambos dos van a estar compartiéndose la energía como si fuera un reloj de arena. También tenemos que recordar que cuando un capacitor está cargado totalmente, ¿sí?, idealmente hablando, su tensión es máxima y su corriente es nula, es decir, cero. El inductor, al revés, cuando está totalmente cargado, su corriente es máxima y su tensión es nula. Esto nos va a ayudar a comprender el siguiente gráfico. Tenemos en verde la tensión del capacitor, en rojo, que es opuesta a la del verde, es la tensión de la bobina, y en azul es la corriente, ¿sí?, que está simbolizada, si vemos el circuito, para el sentido o para el lado del capacitor. Esto nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando ahora. Si analizamos en el punto 0, tenemos que el capacitor está totalmente cargado. Luego se empieza a descargar hasta tener una tensión igual a 0. También vemos que la tensión de la bobina también se hace 0, pero la corriente se vuelve máxima. Y acá el sentido negativo quiere decir que está apuntando hacia la bobina. Esto quiere decir que el capacitor se descargó y empezó a cargar la bobina. Esta bobina, que está cargada totalmente, se empieza a descargar, ¿sí?, pero en sentido opuesto. Es decir, comienza a cargar el capacitor con una tensión inversa a la que tenía al principio del análisis. Entonces, con una corriente igual a 0 y una tensión máxima, en este caso inversa, el capacitor está cargado inversamente. Luego de esto, el capacitor otra vez se vuelve a descargar, transfiriéndole la energía que tenía almacenada a la bobina. Vemos en este punto entonces que la tensión del capacitor y la bobina es igual a 0, pero la corriente ahora es máxima, y es máxima pero de un sentido opuesto a la que teníamos en este punto marcado con violeta. Es decir, que la bobina ahora se cargó pero inversamente. Luego de esto, la bobina va a comenzar a descargarse y va a cargar el capacitor, ¿sí?, con una tensión, en este caso positiva, y nos va a dejar en el punto de inicio, es decir, el capacitor cargado positivamente y una corriente igual a 0. Luego de esto, el ciclo comienza de nuevo desde 0 hasta el infinito. Es decir, para resumir, si tomamos como un punto de inicio que el capacitor está totalmente cargado positivamente, es decir, un signo más acá y un signo menos acá, lo que va a pasar es que se va a descargar el capacitor y va a cargar la bobina positivamente. Una vez que se descargue la bobina positivamente, la bobina se va a empezar a descargar en el capacitor y lo va a cargar en este caso negativamente, es decir, positivo acá y negativo acá. Una vez que se termine de cargar el capacitor negativamente, este capacitor
va a devolver la energía hacia el inductor, ¿sí? Y lo va a cargar, pero en este caso negativamente. Y una vez que se terminó de cargar el inductor, devuelve la energía al capacitor para el sentido de derecha a izquierda y va a volver a cargar el capacitor positivamente, es decir, positivo acá y negativo acá. Y luego de esto el ciclo comienza de nuevo, es decir, el tanque LC lo que hace es transferir la energía, ¿sí?, entre el capacitor e inductor, ¿sí? Es un pase y vuelva, ¿sí? Y teóricamente esto va a pasar hasta el infinito, porque se supone que la energía no se pierde, sino que queda almacenada o en el capacitor o en la bobina. En teoría esto es así, pero en la práctica sabemos que no es así, justamente porque tenemos los modelados de un capacitor real y de una bobina real. Sabemos que la bobina en realidad es un cable, y como todo cable tiene una resistencia que la llamamos R serie, y el capacitor tiene también una resistencia de un valor muy alto que representa la resistencia de su dieléctrico. Lo que va a hacer estas dos resistencias es que parte de la energía que se transfiere entre el capacitor y la bobina se pierda por la resistencia, justamente por efecto Joule, es decir, generando calor. Entonces esa oscilación, ¿sí?, que se me generaba en el intercambio de energía va a empezar a decaer. Esto se llama una oscilación amortiguada, ¿sí?, hasta que totalmente se pierde la energía. Entonces en el tanque LC, si bien se van intercambiando energía, la energía se va fugando gracias a la resistencia de pérdidas que tiene cada elemento. Para evitar esto, ¿sí?, y que el oscilador, ¿sí?, genere una señal senoidal de manera continua, lo que se hace es colocar un elemento activo que compense las pérdidas de energía provocadas por la resistencia RS y la resistencia del capacitor. También recordando la teoría de máxima transferencia de potencia, donde decía que dos cargas transfieren la mayor cantidad de potencia siempre que sean iguales, va a pasar lo mismo en el tanque LC. Como estos, su impedancia o reactancia, mejor dicho, depende de la frecuencia, va a haber una frecuencia en especial donde ambas reactancias se igualen. En este momento va a suceder que el intercambio de energía que se produce va a ser el máximo y el más óptimo posible. Para deducir a qué frecuencia sucede esto, lo que se hace es igualar, ¿sí?, la reactancia inductiva con la capacitiva, planteándolo en función de JW, y despejamos justamente la frecuencia, donde me queda que la frecuencia de oscilación para un tanque LC es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de L por C. Dijimos entonces que necesitábamos un elemento activo para que compense las pérdidas que teníamos, ¿sí?, en el tanque LC. Entonces tenemos dos configuraciones, ¿sí?, con tres impedancias, Z1, Z2 y Z3, que depende de los valores de cada una, va a ser un tipo de oscilador o otro tipo de oscilador. En un caso tenemos con un oscilador FET, y en otro caso con un transistor, TBJ o BJT, un transistor bipolar común. Oscilador Colpitts. En el oscilador Colpitts tenemos que dos impedancias son iguales, estas dos, y del otro lado tenemos una bobina. Tenemos dos configuraciones, esto es aplicando con tanto operacionales con transistores discretos, una cuando tengo un amplificador no inversor y una cuando tengo un amplificador inversor. Cualquiera de las dos son válidas. La configuración con un TBJ es simplemente como se ve acá, donde esto es solamente el amplificador, ¿sí?, y de este lado tengo la red de realimentación, que es justamente la que me va a definir mi frecuencia de oscilación, ¿sí? Esta es 1 sobre 2pi por la raíz de L1, que es esta, por la capacidad total, donde la capacidad total es, digamos, el cálculo
en serie de C1 y C2. Recordamos que capacitor en serie se calcula como una resistencia en paralelo, es decir, C1 por C2 más C1 por C2. Y una condición para que este oscilador funcione correctamente es que la FT, que FT es la frecuencia de transición del transistor, sea 5 veces la frecuencia de mi oscilador. Esta FT equivale al ancho de banda de ganancia unitaria de un operacional. Oscilador Clap. Este oscilador es prácticamente igual al Colpitts, nada más que se le agrega un capacitor C3 para, en este caso suele ser variable, para compensar las pérdidas, ¿sí?, o la capacidad interna que suele tener el transistor bipolar. Es decir, el transistor bipolar tiene en la entrada, en la base, un capacitor interno que me suele perjudicar o cambiar un poco la frecuencia de oscilación. Entonces se ajusta este capacitor para contrarrestar este efecto. Entonces la fórmula sigue siendo la misma, frecuencia de oscilación igual 1 sobre 2pi por la raíz de L1 por Ct, pero en este caso C total es el serie de los tres. Lo que primero hago es calcular la capacidad C1 por C2, digo C1 más C2, ¿sí? Luego la multiplico por 3 y luego abajo hago C1 por C2 dividido C1 más C2 más C3. Es decir, primero hago el cálculo entre C1 y C2 solos y después lo hago con C3. Y de vuelta, Ft debe ser 5 veces mayor a la frecuencia de oscilación. Oscilador Hartley. Este oscilador es igual a los anteriores, nada más que ahora tenemos dos bobinas y un capacitor. La frecuencia de oscilación sería 1 sobre 2pi por la raíz de L1 más L2 o L total por el capacitor, ¿sí? En este caso las bobinas están en serie, así que simplemente se suman. Y también la frecuencia de transición del transistor, que está en mi hoja de datos, debe ser 5 veces la frecuencia de oscilación. Proceso de diseño de un oscilador Colpitts. Teniendo F como dato, ¿sí?, elijo el capacitor C1 y C2 y despejo L. Es decir, teniendo C1 y C2 porque lo elijo yo, calculo C total y luego sí después despejo L. Ahora, teniendo F, puedo también elegir mi bobina L y despejar la capacitancia total. Después la capacitancia total, como se calcula en paralelo, sabemos que si las dos son iguales, cada uno es igual a la mitad del total. Es decir, que el capacitor 1 va a ser igual al capacitor 2, igual a 2 veces la capacitancia total que yo había despejado. Proceso de diseño de un oscilador Clap. En este caso, como tengo 3 capacitores, me conviene siempre, si yo tengo o me dan la frecuencia de oscilación, elegir sí o sí los capacitores C1, C2 y C3, que normalmente se eligen todos iguales, y puedo despejar la bobina. Para el proceso de un diseño de un oscilador Hartley, si tengo la frecuencia de oscilación, puedo elegir L1 y L2, los puedo elegir iguales y despejo el capacitor. Otra forma es, si tengo la frecuencia de oscilación, elijo el capacitor y despejo la inductancia total, L total, siendo L total L1 más L2. Es decir, si me da por ejemplo 10 mH, elijo 5 mH para cada uno, o sea, igual a la mitad de L total. Oscilador de cristal. Estos osciladores funcionan igual a los Hartley, Colpitts y Claps, nada más que en vez del tanque LC tenemos un componente llamado oscilador de cristal. Este oscilador de cristal tiene un circuito equivalente que es justamente un tanque LC. Acá tenemos su simbología y por ahí los podemos encontrar, ¿sí?, en lo que son el funcionamiento de los microcontroladores. Los cristales osciladores se realizan con materiales piezoeléctricos. Podemos tener sustancias cristalinas como el cuarzo, la sal de Rochelle,
o la turmalina. También sustancias sintéticas como el ADP, EDT o DKT, ¿sí? Que son simbologías, ¿sí? de componentes químicos. El cuarzo, por ejemplo, presenta una dureza y piezoelectricidad intermedia y se utiliza para circuitos osciladores y filtros. La sal de Rochelle presenta mínima dureza y máxima piezoelectricidad. Se utiliza para micrófonos, agujas, monocaptoras, audífonos y altavoces. La turmalina presenta máxima dureza, mínima piezoelectricidad. Entonces es un material costoso y se lo utiliza en osciladores de alta frecuencia. Las sustancias sintéticas se lo aplica en filtros y en varios transductores. Se preguntarán qué es la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es una característica de algunos materiales donde si yo lo estiro o lo aprieto, como se ve acá, presenta entre sus terminales una diferencia de tensión que va a depender no solamente si lo aprieto o si lo estiro, sino de la forma o de cómo corto el cristal. Esto hace también que cuando yo le ejerza una tensión a este material vibre. Por eso se usa normalmente en parlantes, algunos muy chiquitos, o en micrófonos. Porque cuando un sonido, que es una ráfaga de aire, lo hace vibrar, esa vibración hace que el material genere una tensión que es captada por el amplificador y nosotros podemos escuchar, ¿sí? Lo que sería el sonido de nuestro micrófono. Oscilador de Pierce. El oscilador de Pierce, basado en un cristal oscilador, ¿sí? presenta una resistencia, dicho oscilador, dos capacitores, ¿sí? y un amplificador U1, que en este caso puede ser un Smith Trigger. Si ustedes miran solamente el cristal y los capacitores, por ahí le parezca conocido, y es justamente porque esta configuración se usa para alimentar con un clock a los microcontroladores. Es decir, el micro solamente presenta dos patas, ¿sí? donde nosotros conectamos tanto el cristal como los dos capacitores, ¿no? Y dependiendo del cristal o los capacitores, vamos a tener una frecuencia de clock que alimenta nuestro microcontrolador. Es decir, que todos los microcontroladores, ¿sí? presentan un oscilador de Pierce adentro, ¿sí? y nosotros solamente le vamos variando el cristal que nosotros queramos, que vienen de 4 MHz, 8 MHz, 16, ¿sí? dependiendo de cuál se aguante ese microcontrolador, pero le podemos variar la frecuencia de oscilación mediante nuestro cristal. También tenemos varias configuraciones si elegimos hacerlo de manera discreta, es decir, con un transistor bipolar o con un transistor FET. Como dijimos, tanto el tanque LC como los osciladores de cristal presentan una respuesta en frecuencia que se asemeja a un filtro pasabanda, y esto es porque internamente ambos tipos presentan resistencias parasitas que le hacen perder potencia. Lo que termina pasando es que tendremos una frecuencia de oscilación F0 donde la ganancia de potencia o de tensión es de 0 decibeles, es decir, no hay ganancia, pero tenemos dos frecuencias, una más abajo y una más arriba, que comprenden una variable de frecuencia, es decir, un ancho de banda, donde en cada punta la potencia cae a la mitad y la tensión de salida cae hasta un 70%. ¿Qué quiere decir esto en términos de osciladores? Que mi oscilador no solo puede oscilar a la frecuencia de oscilación determinada, sino que también en un caso extremo, ¿sí? y obviamente sin que nosotros lo deseemos, también puede oscilar a cualquiera de estas frecuencias, ¿sí? determinada entre los dos puntos. Es decir, este oscilador no va a ser perfecto porque no va a oscilar específicamente en F0, sino que existe la posibilidad que
oscile en cualquiera de las frecuencias dentro de este rango de frecuencias. Entonces se determina el factor de calidad del circuito tanque y también de un cristal oscilador, determinado con la letra Q mayúscula, que se determina por la frecuencia de oscilación dividida el rango de frecuencias a la que puede oscilar. Es decir, cuando el rango de frecuencias a las que puede oscilar sea más chico, ¿sí? Esto va a hacer que el número Q sea más grande, ¿sí? Que me representa que el filtro es de mejor calidad. Idealmente, el rango de frecuencias, ¿sí? A las que se puede desplazar desde mi frecuencia de oscilación debería ser 0, es decir, que solamente existe la posibilidad de que oscila F0, ¿sí? Un número dividido 0, entonces me da infinito. Entonces el factor de calidad del circuito tanque ideal suele ser infinito. En los tanques LC, ¿sí? El factor de calidad suele ser valores medios, 200, 500, pero en los circuitos de cristal, ¿sí? Esos valores son muchísimo más grandes, 10.000, 50.000, lo que quiere decir que los osciladores de cristal son mucho mejores, son mucho más estables y de mejor calidad. Justamente por eso es que se usan los cristales para alimentar el clock de los microcontroladores y no se usan bobinas y capacitores discretos. Este factor Q también se puede representar, y por ahí se entiende un poquito más, como la división de la potencia reactiva dividido la potencia activa. La potencia activa es justamente la potencia que disipa los valores de resistencias puras, es decir, mi resistencia parásita, que sabemos que en teoría no están, pero que en la práctica siempre existen, más que nada en las bobinas. Y la potencia reactiva es la potencia que disipa, ¿sí? El inductor como tal o el capacitor como tal. Entonces, si mi resistencia parásita es igual a 0, ¿sí? Hablando idealmente, me va a dar que un número dividido 0 me tiende a infinito. Entonces voy a tener un factor Q de calidad igual a infinito muy grande. Entonces es una bobina ideal y mi filtro va a ser ideal. Y entonces mi oscilador va a ser también ideal.